Hola, ¿qué tal? Ahí al otro lado de esta pantalla. Hoy tengo el honor de conversar con Emilio Carrillo, que es un economista, un investigador, un escritor, un conferenciante, tantas cosas, y sobre todo una de las voces más representativas del ámbito de la conciencia, de la espiritualidad y del despertar en el mundo hispanohablante. Él da un mensaje de espiritualidad y de vida cotidiana que nos invita a dejar fuera lo que siempre ha estado dentro: la paz, el sentido y la conexión con lo esencial. A través de su trabajo nos recuerda que el verdadero cambio no es externo, sino interior, y que cada persona puede vivir desde una conciencia más plena, más libre y más amorosa. Así que muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí hoy con nosotros. Es un verdadero placer contar contigo en lo que me sale del alma. Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues por mí también encantado de compartir contigo, de compartir con tu canal y con todos los amigos y amigas que te siguen. Así que un placer. Muchísimas gracias a ti, una estupenda forma de iniciar estas primeras semanas del año. Qué bonito eres. Hablamos de esto, ¿no? De cómo estamos iniciando el año, que hablábamos así en Petit Comité, ahora que he empezado con curvas. Estamos frente a un año que se vaticina interesante, cuanto menos, y me encantaría, Emilio, que hoy nos dieses claves para afrontar mejor todo lo que llega y sobre todo también entre tanto miedo, tanta información, tanta confusión, que nos encuadres bien algunos acontecimientos desde la esperanza, si te parece, porque claro, está todo muy movido. Así que si te parece, podríamos empezar por cómo describirías energéticamente el 2026. Ciertamente, Cristina, estamos viviendo, la humanidad la verdad es que siempre lo ha vivido, pero podríamos decir que estamos asistiendo a una intensificación muy significativa de los removimientos, de las tensiones, de los conflictos, de las turbulencias. Y yo diría que no solamente a nivel general, a nivel global, a nivel social, que por supuesto, sino también a nivel individual. Yo que por los motivos que tú has comentado de mi actividad, tengo la fortuna de contactar con mucha gente, de compartir con muchas personas, lo puedo atestiguar, la cantidad de removimientos, la cantidad de turbulencias que hay en muchas vidas y que se suman a ese contexto de turbulencia general que estamos viviendo como sociedad y como humanidad. Lo más importante cuando estamos en medio de este huracán, porque yo creo que lo podemos denominar así, un huracán, que nos afecta en lo personal, nos afecta en lo colectivo, y es un huracán además que me atrevo a barruntar mirando este 2026, mirando también los próximos años, que es un huracán que va a ir a más. Es decir, no es un huracán que vaya a apaciguar, sino que va a ir a más y podemos, por tanto, denominarlo un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y cuando estamos en medio de un huracán aceleradamente creciente, para mantener lo importante, y lo importante es la paz, la calma, la confianza, la esperanza, pero no una esperanza, por así decir, infundada, no simplemente una esperanza emocional, sino una esperanza consciente, una esperanza basada en la sabiduría, una esperanza basada en el discernimiento, para que esa paz, esa sabiduría, etcétera, lleguen y esa confianza llegue a nosotros. Es muy importante no olvidar que esto ha sido anunciado por grandes voces a lo largo de la historia de la humanidad. Para mí la fundamental, la de Cristo Jesús, pero no solamente la de Cristo Jesús. Han sido muchas voces de sabios, de sabias, de maestros, de maestras, que, por decirlo de algún modo, nos alertaron sobre lo que ahora estamos viviendo, sobre una fase de la humanidad donde el huracán se haría presente, pero con más fuerza que antes, y que además tendría las connotaciones que estamos viviendo en el momento actual. Cristo en uno de sus mensajes, en una de sus enseñanzas, llega incluso a utilizar el término parto, parto, por las contracciones, ¿no? Por los removimientos que van unidos al hecho del parto en sí. Pero claro, cuando hablamos de parto, también estamos hablando de acción de mención
a que el parto sucede para algo. Es decir, los dolores del parto, las contracciones del parto, todo lo que el parto conlleva es para algo. Y lo que tantos sabios y sabias nos han enseñado es que efectivamente esta época de huracán de magnitud aceleradamente creciente, cuando llegara, sería el anuncio del nacimiento de algo nuevo. Por así decir, para enfocarlo con una frase que nos sirva como resumen, podríamos decir que todo lo que tiene que ver con las contracciones, los removimientos y el huracán al que estamos asistiendo es como la transición a una nueva fase de la humanidad, a un nuevo ciclo humano. Un nuevo ciclo humano que también esas mismas voces, esa misma sabiduría, nos ha indicado que será de una mayor frecuencia vibracional, una mayor frecuencia vibratoria. En las enseñanzas de Cristo es una nueva humanidad, en una tierra restaurada, una nueva humanidad en una tierra nueva de una mayor frecuencia vibratoria y una humanidad que se nos dice que será ejemplar en cuanto a su forma de vida, en cuanto a lo que será vivir en fraternidad, vivir en un, por tanto, nada que ver con lo que estamos ahora teniendo delante, una humanidad que además no solamente habrá hermandad y paz entre ella, sino que vivirá en sinergia y en comunión con la naturaleza, etcétera, etcétera. No entro ahora en más detalle, podemos entrar a lo largo de nuestro diálogo. Pero subrayo esta idea porque creo que es fundamental para que nos llene la esperanza, no basada en lo emocional, sino en el discernimiento. Aquellos que nos anunciaron la llegada de estos momentos hablaron además de que estos momentos no serían el final de nada, sino la transición hacia algo. Podríamos decir que es el final de un ciclo para que comience un nuevo ciclo. Y en ese sentido es muy importante también tener en cuenta que estos sabios y sabias no han sido profetas, no han hecho profecías. A mí eso me gusta subrayarlo mucho, porque podemos entender, pero eso son profecías, son como adivinanzas que alguna gente ha hecho. No, aquí estamos hablando de personas sabias, yo diría, siendo incluso más estricto, de grandes almas encarnadas que nos comunican la existencia, la llegada en su momento de este huracán de magnitud aceleradamente creciente y de la transición a una nueva humanidad, nos lo comunican desde su sabiduría de cómo funcionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia. Son los dos pilares, cómo evolucionan los ciclos que se van sucediendo los unos a los otros y cómo igualmente evoluciona la conciencia, en este caso la conciencia humana e incluso la conciencia planetaria. Así que podríamos decir que ciertamente estamos sumidos en un huracán, que ese huracán es de magnitud aceleradamente creciente, pero que ese huracán tiene también un porqué y un para qué, que tiene que ver con la transición hacia un nuevo ciclo humano de una mayor frecuencia vibracional. Y sabiendo esto, la confianza en la vida y esa esperanza fundamentada en el discernimiento debe estar presente para vivir este momento tan importante y tan significativo como hay que vivirlo, sin caer en el derrotismo, sin caer en el victimismo, sin caer en la desesperación, sino todo lo contrario, como le pasa a una mamá o a una señora que va a ser mamá en el parto, bien, sí, siendo consciente de que ahí están los removimientos y las contracciones, pero a su vez teniendo incluso una alegría y una armonía interna por lo nuevo que va a nacer, por lo nuevo que va a venir. Que después de los dolores llega la luz y que también tenemos que recordar que estamos viviendo, como tú bien has dicho, un momento absolutamente inigualable en la historia de la humanidad, que ya lo hemos vivido antes en otras épocas como fue Atlántida, Lemuria, etcétera, pero que ahora es un momento absolutamente fascinante y que también hemos elegido, ¿no?, estar aquí para este proceso. Sin embargo, bueno, pues como las reglas del juego es que esto se nos olvide, ¿no? Está muy bien que personas como tú, con esta conciencia, con esta sabiduría, lo recuerden. El otro día estuve en una de tus charlas espectacular como todas, hablabas de la visión general de este 2026 y en concreto me he apuntado frente a este nuevo tipo de humanidad que comienza, ¿no? Que había en este año 8 grandes categorías posibles de eventos que va a recoger
la humanidad y que incluso se pueden leer en un informe de las Naciones Unidas. Em, Son 8 puntos que, si te apetece, podíamos brevemente tocar cada uno de ellos. El primero, que tiene que ver con los eventos climáticos, ¿no? Que ya hemos empezado a ver y experimentar hasta ahora. Sí, ciertamente hay una fecha que tenemos que tener presente en el calendario, que es el famoso 2030. Lo llamo famoso por aquello de la agenda. Y podríamos decir que los que están dominando el sistema socioeconómico, yo creo que ya somos mayores y nos hemos dado cuenta de que el sistema socioeconómico está dominado por una serie de personas. Yo me atrevería a decir que no más de 40 o 50, que son las que de verdad manejan todo lo que tiene que ver con los grandes fondos de inversión, las grandes corporaciones, las megacorporaciones, como a mí me gusta llamarlas, los que dominan en definitiva la economía, y a través de la economía dominan todo lo demás, dominan la sociedad, dominan el entramado político e institucional a escala global, el complejo tecnológico y militar, los medios de comunicación, las influencias culturales, y ellos, por los motivos que tendrán en sus objetivos y en sus metas, es verdad que han fijado la mirada en el 2030, como si en el 2030 una determinada agenda tuviera que estar culminada, o por lo menos en avanzado proceso de culminación. Eso que tiene que estar terminado en el 2030 ya tiene nombre. Hace algún tiempo este nombre pertenecía como a círculos conspiranoicos, ¿no? Que se descalificaban, ¿no? Hoy, sin embargo, lo vemos en los medios de comunicación que ellos dominan, en los medios de comunicación más importantes, ese nombre ya está, es moneda de uso común, el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. Y efectivamente, se está en proceso, y yo diría que en avanzada fase de gestación y de construcción de un nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial que ellos consideran idóneo para sus objetivos y para sus intereses. Está terminando un orden, ya le ha valido durante bastante tiempo, y ahora se configura un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial, repito, que para ellos es clave para seguir dominando, ajustándose además a los nuevos requerimientos. Ellos también saben, Cristina, que estamos en un proceso de transición hacia una nueva humanidad. Y diríamos que la respuesta que ellos tienen, la nuestra debe ser, lo abordaremos con tranquilidad, debe ser esa confianza, esa paz, ese discernimiento, esa esperanza. Ellos están en el lado contrario, por así decir. Para ellos, la transición es una amenaza e intentan que la vivamos en las claves totalmente distintas, desde el miedo, desde la inseguridad, desde la incertidumbre. Y el nuevo orden mundial responde como un guante a una mano, responde perfectamente a eso. Y ese nuevo orden mundial, repito, tiene ahí el 2030 como una fecha importante en su construcción y en su culminación. Y estamos en el 2026, claro, es decir, estamos cerquita. Podríamos decir que estamos en el lustro 26 termina en el 30. Y en el año 2023, en un informe de Naciones Unidas, que se le denominó Plataforma de Emergencia, hablan, y digo ellos porque la estructura de Naciones Unidas, con independencia de que habrá personas bien intencionadas, faltaría más, yo he colaborado durante muchos años con Naciones Unidas, ¿no? Pero cuando hablo de ellos, incluyo el entramado de Naciones Unidas, hablan en ese informe, nos relatan en ese informe la posibilidad de 8 shocks globales. Es el término que le da, shock globales. Es decir, eventos que distorsionan mucho a la humanidad en su conjunto. De ahí el término shock y de ahí el término global. Y hablan de 8. Y esos shocks globales no solamente fueron o se quedaron en ese informe de marzo del año 2023, sino que en septiembre del año 2024, en la reunión plenaria de Naciones Unidas, que tuvo como factor fundamental la aprobación del denominado Pacto para el Futuro, que suscribieron todas las naciones del mundo, los representantes de todas las naciones del mundo, de más de 190 naciones. En ese Pacto para el Futuro se incluyó este informe, se incluyó esta plataforma de emergencias como una pieza más
del Pacto para el Futuro. Y dicho de una forma que nos podamos entender con facilidad, percibo que esos shocks globales son como los botones que ellos tienen a su disposición en su cuadro de mando para ajustar el camino de la sociedad a nivel mundial hacia lo que ellos quieren, hacia ese nuevo orden mundial. Y que como todo está a la vista, porque también esos sabios y sabias nos hablaron de que cuando llegara este huracán de magnitud aceleradamente creciente, estaríamos en lo que los mayas denominaron la sala de los espejos, todo está a la vista, y como todo está a la vista, ellos tienen delante un cuadro de mando que también vemos nosotros, donde hay, insisto, una serie de botones que pueden o no ir tocando, o ir tocando uno, o ir tocando otro, o tocar varios a la vez, si perciben que el camino que tienen definido nos desviamos del camino o no va al ritmo que ellos quieren. Es decir, esos botones, por tanto, se aprietan en función de corregir desviaciones que se puedan producir en la dirección o en el ritmo. Y esos botones, por tanto, están ahí y pueden ser tocados o no, y más o menos en función de sus intereses de aquí al año 2030 y, por tanto, en el año 2026. Esos botones, cuando los traducimos a nuestro argot coloquial, el primero de ellos efectivamente tiene que ver con lo ambiental, con lo que es todo lo ambiental y lo climático. Y cuando ellos hablan de ambiental y de climático, es importante, yendo a la pregunta en sí que tú has hecho, ya que hemos hecho la presentación de los 8, empezando por el que tú has comentado, es muy importante ser conscientes de lo siguiente, que estamos en una situación de colapso ambiental es bastante evidente. Es decir, no es un tema que sea una figuración mental. Y estamos en una situación de colapso ambiental, por lo que Albert Einstein, hace ya un tiempecito, definió con toda claridad. Estamos en un sistema depredador. Y el que no quiera verlo, bueno, será porque no quiere verlo. Pero me parece que es bastante evidente que el sistema socioeconómico, con todo lo que conlleva y el modelo de sociedad que es vigente, es un sistema depredador. Depredador de la naturaleza, depredador de los recursos y, si me aprieta, depredador de nosotros mismos. Un estilo de vida lleno de estrés, lleno de ansiedad y enfermizo en sentido estricto. Y cuando somos conscientes de que hay un sistema depredador, ese sistema depredador impacta, lógicamente, en el ecosistema, en el hábitat de supervivencia de la humanidad y en el hábitat también, en el ecosistema de las formas de vida y de las especies que viven en el planeta. Cuando ellos hablan como shock global de lo ambiental y de lo climático, lo curioso, Cristina, es que, claro, ellos no quieren hacer crítica al sistema que ellos mismos han construido y del que se benefician. Con lo cual, y eso lo venimos viendo ya, pero lo vamos a ver todavía más en el año 2026, cuando ellos hablan de cambio climático, cuando ellos hablan de medio ambiente, no hablan nunca de las causas de ese sistema depredador con sus consiguientes consecuencias. No, nos hablan de los efectos, de los efectos. Hacen que miremos hacia los efectos y utilizan los efectos para, por una parte, que vaya calando en el inconsciente colectivo una especie de miedo a la naturaleza por lo que puede hacer, por lo que puede conllevar, por lo que puede implicar, por las lluvias torrenciales, por los huracanes, por los terremotos, una especie de miedo a la naturaleza, cuando fíjate la humanidad lo que tiene que estar es en relación amorosa con la madre tierra, pero claro, cuando nos enfocan los efectos, esto, aquello, no sé qué, va calando sin que nos demos cuenta en nuestro inconsciente colectivo esa mirada temerosa hacia la naturaleza. Y en segundo lugar, esos efectos, repito, no las causas, porque esto es importante, esos efectos utilizarlos en su beneficio. Por ejemplo, para lanzar nichos de negocio nuevos que le permita lucro, que le permita más dinero todavía. Son los denominados sectores verdes. Esos sectores verdes que vienen incrementándose y este año 2026 se incrementarán más, que van desde lo energético a la alimentación. Y es curioso porque a ellos las energías limpias no le importan nada.
porque a ellos una alimentación sana, natural, etcétera, no tampoco le importa. Ellos cuando ponen la mirada en todo lo que tiene que ver con energías, con alimentación, etcétera, etcétera, lo hacen como nicho de negocio, como forma de conseguir beneficios, como forma de conseguir lucro. Y no solamente eso, sino que incluso más, porque cuando ponen la mirada en los efectos, las grandes corporaciones son las que toman carta de naturaleza. Y por decirlo de una manera que en Europa, por ejemplo, es bastante evidente, esta dinámica de poner la mirada en los efectos y con la falsa bandera del medio ambiente, porque realmente a ellos no les importa, porque si les importaran, harían, nos harían ver y harían cosas con relación a las causas, no con relación a los efectos, pero repito, poniendo la mirada en los efectos, las megacorporaciones lo que intentan también es apropiarse con unos sectores que hasta ahora han estado en manos de pequeños agricultores, de pequeñas y medianas empresas, y que para ellos ahora quieren que vayan a sus manos. De ahí la enorme ofensiva que está habiendo, en Europa es especialmente evidente, pero se está dando en otras partes del mundo, la ofensiva que está habiendo contra el pequeño agricultor, contra lo que tiene que ver con el mundo rural, porque esos nichos de negocio, esas megas corporaciones, la quieren hacer suyo. E igualmente, y por último, dentro de esta perniciosa percepción de lo medioambiental y de lo ecológico, con el objetivo nunca, nunca de ir a las causas, sino de centrar la atención en los efectos y convertirlo en sus intereses, también estamos percibiendo que mira por dónde se colocan las plantas eólicas, dónde se colocan las plataformas de placas solares, es decir, lo que son, entre comillas, en principio, medidas favorables al medio ambiente, ¿dónde se están ubicando? Pues mira por dónde, en parajes protegidos de enorme valor natural. Y esos parajes protegidos está pasando en todos sitios, está pasando en España. En España hay un caso emblemático que es el de Aragón, pero no solamente, desgraciadamente, de Aragón, se da en muchos sitios, son precisamente en parajes naturales en donde se está introduciendo todo esto. Por tanto, afectando la propia calidad, afectando la biodiversidad y afectando la calidad natural de esos parajes naturales. Porque ellos realmente, repito, lo que tienen es un discurso medioambiental, un discurso climático, pero es una gran mentira. Nos despistan de las causas, hacen que miremos los efectos y con la excusa de los efectos toman una serie de medidas que le favorecen a ellos en su lucro, le favorecen a ellos en su negocio y que incluso le favorece desde el punto de vista de ir generando una situación de deterioro natural que forma parte de lo que ellos quieren para ese nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial, como hablaremos ahora más adelante, tiene que ver fundamentalmente con lo artificial, no con lo natural. Tiene que ver con lo virtual, no con lo natural. Y todo lo que sea natural va como a contracorriente del nuevo orden que ellos quieren. Así que en el tema medioambiental lo que vamos a encontrarnos son más acciones de este tipo y evidentemente, mientras tanto, esa naturaleza maltratada, no porque quiera hacernos daño, sino como simple reacción ante el maltrato, pues irá generando a niveles locales, a niveles de zonas del planeta, pues fenómenos que serán distorsionadores de la vida de las personas y que no van a corregirse, no se están corrigiendo, ni se corregirán, porque aquellos que dominan el sistema, las causas no solamente no les importan, sino que quieren ocultarlas para que no nos cuestionemos el sistema en el que vivimos. Estupendo. El segundo punto, muy interesante, tiene que ver con las pandemias. Sí, tienen que ver con las pandemias, Cristina, porque en el año 2025, en mayo, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, por fin, ha sido una gestación larga, aprobaron las modificaciones del Reglamento Sanitario Internacional y el denominado Tratado de Pandemia. Estos dos documentos llevaban un tiempo intentándolos sacar para adelante, son tan abusivos que incluso dominando tanto como dominan, ha levantado el resquemore de una serie de países, pero en mayo, insisto, del año 25, ya los documentos quedaron definitivamente aprobados.
Es verdad que son documentos un poco más suaves que lo que se intentaron sacar para adelante en la Asamblea del 2024, los que ya finalmente se han aprobado en el 2025, no son tan abruptos, para así decir, pero podríamos decir que en lo fundamental se mantiene la misma idea, que podríamos resumirla de la siguiente forma. Por un lado, se considera situación pandémica ya no solamente lo que tenga que ver con un virus, un patógeno, sino que igualmente lo que es una amenaza, un riesgo. No el hecho de que exista, sino de que pueda haber un riesgo de que exista, del riesgo de que se dé una pandemia, ya se computa igual que si fuera la misma pandemia a efecto de los documentos que se han aprobado. Y también muy importante, el tema ambiental se incluye dentro de las situaciones pandémicas. Es decir, lo que hemos hablado antes de los efectos que puede tener las distorsiones que le estamos haciendo a la naturaleza, eso se incluye como una situación pandémica. Las situaciones pandémicas tienen que ver con virus y con emergencias climáticas, y tanto porque sea una realidad como porque sea un riesgo. Esos son el formato en donde la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud, que pertenece al entramado de Naciones Unidas, puede declarar una situación pandémica. Y cuando se declara una situación pandémica, las competencias en materia de salud y sanidad en el mundo entero pasan a mano de la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud. Es así como se puede resumir el cuadro que ha quedado definido. A partir de ahí ahora estamos en un proceso de transición. ¿Por qué? Porque una vez que el documento se aprobó, eso fue a finales de mayo, como decía, del 2025, ahora los 190 países que estuvieron en la Asamblea tienen que hacer lo suyo, tienen que incluirlo en su legislación, tienen que aprobarlo en cada país y meterlo en su legislación. Y solo entra en vigor cuando haya 60 países que lo hayan hecho. Hay mucho oscurantismo sobre qué número de países llevan ya en estos momentos incluidas en su legislación los textos a los que he hecho mención. Yo sigo mucho esta información y no hay manera de tener las cuentas claras, pero ciertamente aún no han pasado el medio centenar, es decir, aún no se ha llegado ni se está acercando todavía a los 60. Yo barrunto que a lo largo de la primera mitad del año 2026 se alcanzará esa cifra, y cuando esa cifra se alcance ya es como si lo hubieran aprobado todos los países. Solo se librarían, permíteme que me exprese así, aquellos países que presenten algún tipo de protesta, por así decir, algún tipo de enmienda, al que presenten algún contradocumento, ¿no? Entonces esos países sí quedarían exceptuados, pero los demás, los que no presenten nada para ir por un camino distinto, en cuanto que se llegue al número de 60, ya se considera vinculante para el mundo entero. Y yo creo que ese botón de una nueva pandemia, entre comillas, puede ser apretado cuando se haya alcanzado esos 60 y estos documentos hayan adquirido, por tanto, carta de naturaleza. Con lo que el botón de una pandemia, de un patógeno, lo podemos tener delante. No creo que durante la primera parte del año 2026, pero sí durante la segunda parte del 2026, cuando este reglamento sanitario internacional modificado y el tratado de pandemia sea una realidad, está ya el terreno preparado como para que lanzando esa situación pandémica o ese riesgo de situación pandémica, en cualquier momento, pues puedan volver con más intensidad todavía a lo que vivimos hace unos años. Confinamiento, restricciones de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es un botón muy importante. Hay que tener en cuenta que en aquel abril-mayo del año 2020 hubo un momento determinado que más de 3.000 millones de seres humanos estuvimos confinados en nuestros domicilios. Eso es un impacto inmenso. Con los tratados ahora acordados, eso puede ser, la cifra puede ser muy superior, y yo diría que si, como antes compartíamos, en la dirección hay alguna desviación o el ritmo no es el adecuado, es un botón que pueden apretar en la segunda parte. Yo descartaría la primera, pero sí la segunda parte
del 2026, principio del 2027. No obstante, no lo valoro, Cristina, como un hecho probable todavía. Probable. Es decir, yo creo que tendríamos que mirar más 2027. Hay que tenerlo en cuenta para la segunda parte del 26, Ujú. pero no lo valoro como de los que tienen más probabilidad. Y como decía al principio, yo quiero hablar de esto contigo para dar esperanza y también para que las personas sepan cuál es el caldo de cultivo que está ahora sucediendo y cómo poder prepararse también a esto, ¿no? Porque después nos hablan de las desigualdades sociales y Claro, eso porque sí ya que es importante también, ¿no? Para y donde eso sí que estamos es una nosotros. realidad ya absoluta, Cristina. Ciertamente, cuando hablamos de lo que hemos hablado con relación al medio ambiente, con relación a los temas pandémicos, etcétera, como tú muy bien dices, por favor, nada más lejos de mi intención que introducir miedo. No, no, pero hay que saber el percal en el que estamos, hay que saber las posibles acciones que ellos pueden adoptar y a partir de ahí saberlo para que cuando conocemos algo lo vivimos de una manera distinta, ¿no? Hablábamos al principio de la figura del parto, ¿no? Bueno, pues hay embarazadas que hacen cursos de preparación para el parto y allí le hablan de situaciones difíciles que se pueden dar durante el parto, pero aquellos que les enseñan, les adelantan, les ilustran sobre esas situaciones difíciles, no lo hacen para meterle miedo a la parturienta, todo lo contrario, es para que tenga conocimiento de causa y que si eso sucede, lo viva, entre comillas, con la mayor normalidad posible. Bueno, pues nosotros tenemos que ser conscientes de que ellos tienen el año 2030 ahí como objetivo para tener ya configurado ese nuevo orden mundial, que a partir de ahí el año 2026 entra parte de, es el inicio del lustro que desemboca precisamente en el 2030 y estamos describiendo los botones que ellos pueden tocar para que si algunos de ellos lo tocan o varios, que los tocarán, uno o varios los tocarán, no nos cojan de improviso y no nos saquen de esa paz, de esa serenidad, de esa esperanza con la que tenemos que vivir el huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y hay un hecho innegable que ya es una realidad. Esto no es algo que pueda suceder o no suceder porque ya es intrínseco al mundo en el que vivimos. Tú lo has citado, la desigualdad social. Nunca, jamás en la historia de la humanidad ha habido una situación de tanta desigualdad como esta. Los estudios serios que se vienen haciendo al respecto en los últimos meses, a lo largo del año 2025, han dicho algo muy, muy significativo. En la desigualdad es tan enorme que no hay calificativos en el diccionario para describirla. No hay, porque hablar de una desigualdad colosal no vale. Es tan gigantesca que nos hemos quedado sin calificativos para poderla describir. Y ciertamente jamás se ha dado que el 1% de la población maneje más recursos y patrimonio que el 99% restante y que en ese 99% restante haya una enorme cantidad de personas que están viviendo una situación de umbral de pobreza y también de situación de hambruna. En esta sociedad que tanto habla de grandes tecnologías y de llegar a Marte y de conseguir no sé qué y no sé cuánto, parece que se nos quiere desviar la mirada de la realidad de que una de cada cuatro personas que hay en el planeta no saben, no tienen seguridad alimentaria, es decir, no saben lo que van a comer durante el día o incluso más, no saben si van a comer algo durante el día. Es una situación totalmente tremenda, ¿no? Un 1% que acapara lo que tiene el 99% restante y dentro de ese 99% restante situaciones realmente de pobreza, realmente de miseria, realmente de una forma de vida de mera supervivencia porque no hay formato para que se pueda vivir de otra manera. Y esta desigualdad social está totalmente instaurada y va a más, y va a más. Todos los indicadores económicos, y de indicadores económicos sé un poco, todos los indicadores económicos nos insisten en que va a más. Es como imparable. La acumulación por lo que menos tienen, por lo que más tienen, es cada vez mayor y la desposesión de los que menos tienen es cada vez también mayor. Y eso, evidentemente, es también una situación de shock global, porque una desigualdad tan inmensa
puede provocar en cualquier momento graves distorsiones. Lo que ocurre, Cristina, y de eso creo que también tenemos que ser conscientes, es que el sistema, este sistema en el que estamos en transición hacia un nuevo orden, ha aprendido a gestionar muy bien los descontentos sociales. Es decir, es como un maestro avezado para que las situaciones de protesta social que se han dado en muchas partes del mundo recientemente, por no vamos a hacer aquí un análisis exhaustivo, lo que está pasando actualmente en Irán en estos días. Es una situación tremenda, tremenda la que estamos viviendo y la gente se ha echado a la calle, se ha echado a la calle porque entre otras cosas no tiene ni agua para beber, es que no hay suministro de agua, ¿no? Con el que puedan simplemente beber. Y si echamos la mirada un poquito atrás, las movilizaciones que hubo en Hong Kong, pongamos por caso, los chalecos amarillos en Francia, las movilizaciones de Chile, que coincidieron más o menos con la época de la pandemia. Cuando analizamos todo esto, ¿qué nos encontramos? Que el sistema es capaz de reconducirlo y que al cabo de no mucho tiempo, no solamente no ha jugado en contra del sistema, sino que el sistema hace que juegue a favor. Es como si eso lo utilizan de un modo que le posibilita llevar a cabo determinadas normas, determinadas medidas que tenían como a un ritmo lento y que gracias precisamente a este tipo de cosas pueden como acelerarlo. Así que cuando hablamos de desigualdad social, esto no es una probabilidad, no es algo que se vaya a dar o no se vaya a dar, no. La tenemos instalada entre nosotros total y absolutamente. Esto va a producir reacciones sociales en distintas partes del mundo y eso sí, desgraciadamente, ante esas reacciones de descontento, el sistema ya ha mostrado que tiene una enorme capacidad para saberlo gestionar y, repito, darle la vuelta al calcetín y que en lugar de jugar en contra de ellos, juegue a su favor. Pero sí, sí, habrá distorsiones, Mm. lo estamos viendo ahora en Irán y lo iremos viendo en cadena en muchas partes del mundo durante el año 2026, porque para muchos seres humanos la situación es ahora mismo absolutamente límite y eso evidentemente provoca reacciones sociales. Y con este punto vienen los siguientes, que yo los voy a englobar todos en uno, aunque cada uno tiene lo suyo, pero para avanzar luego a qué hacer conforme a todo esto que se nos viene, que tiene que ver pues con las pugnas políticas, que tiene que ver con los conflictos que pueda haber bélicos, que tiene que ver con esos eventos relacionados con el espacio ultraterrestre y con esa recesión económica, que para mí es como un poco todo juntito, terminando con ese cisne negro, ¿no? Que esos son esos eventos imprevistos que puedan suceder. Entonces, así como con pinceladitas, porque claro, que de cada uno, yo invito a las personas que nos están viendo a que entren en Ecosofía y que se apunten a las charlas que das, que son todas como muy pormenorizadas de cada cosita, pero como para que hoy tengan esa pincelada al respecto de esto, ¿no? Y podamos avanzar hacia la parte de la esperanza, que es qué podemos hacer para elevar ese nivel de Muy bien, conciencia y transitar mejor ese 2026. magnífico. Pues mira, dentro de los choques globales, que hemos hablado de lo que tiene que ver con medio ambiente, hemos hablado de pandemia, hemos hablado de desigualdad social, tú lo has citado ya, las pugnas, porque los que mandan este sistema yo digo que están en la parte del iceberg que no vemos. No es como si la realidad fuera una gran masa de hielo, eso que llamamos iceberg, en castellano iceberg, y yo creo que todos sabemos que el iceberg vemos la punta, ¿no? La parte que está debajo del agua, que es el 82% normalmente de la masa, la parte que está por debajo del agua no la vemos. Dentro del iceberg, en la parte que no vemos, los que controlan el sistema están peleados entre ellos y en continua confrontación. Y ahora más que nunca, ¿por qué? Porque están en juego los sillones, vamos a llamarlo así coloquialmente, del nuevo orden mundial. ¿Quiénes son los que van a dirigir ese nuevo orden mundial a partir del año 2030? Y hay una especie de juego de las sillas entre ellos, con pugnas, y esas pugnas que se están dando en la parte del iceberg que no vemos, tienen su impacto y tienen su reflejo en la punta del iceberg que vemos y que afecta a nuestra vida. Por ejemplo, el 5 de diciembre, solamente pongo este ejemplo que creo que es un buen botón de muestra. El 5 de diciembre, la Casa Blanca aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esa Estrategia Nacional de Seguridad dice con absoluta claridad que el hemisferio occidental es para el gobierno de los Estados Unidos, es para los que gobierna Estados Unidos. Es un reflejo en la punta del iceberg
de lo que está pasando en la parte que no vemos. Y como aplicación, no había pasado ni un mes. El 3 de enero, como primera aplicación de esa Estrategia Nacional de Seguridad, pues viene la intervención en Venezuela, que evidentemente Maduro tenía todas las papeletas y la había acumulado a través de la política desastrosa e inhumana que ha llevado a cabo. Pero no por casualidad ha comenzado el año precisamente aplicándose el caso concreto de aplicación. No solamente es un impacto en Venezuela, sino que es un aviso a navegantes. Es un aviso de decir, aquí el que manda soy yo. Lo vemos con Groenlandia, pongamos por caso, aquí el que manda soy yo. Y ese yo que nosotros en la punta del iceberg vemos a Trump, debajo del iceberg están los que realmente mandan. Y cuando vemos a China, que también hace su movimiento de influencia, de poder, vemos a Xi Jinping, el presidente chino. Pero Xi Jinping no es sino el reflejo en la punta del iceberg de lo que está por debajo. Y lo que está por debajo, repito, son élites que están en facciones y facciones que están en confrontación entre ellas. La facción que domina actualmente Estados Unidos está en lucha contra la facción que domina actualmente Europa. De ahí que hay una tensión enorme entre el gobierno Trump y la Comisión Europea. Y evidentemente la facción que gobierna China, que vemos en la punta del iceberg como China, está en confrontación con la facción que domina Europa y con la facción que domina Estados Unidos. Y por ahí hay otras facciones, no tan potentes quizás, pero que tienen un peso específico, que están como intentando tener su propio protagonismo, pero también a lo mejor unirse a alguna de ellas. Puede ser el caso de la facción que vemos reflejada en la Rusia de Putin. Y claro, el problema es que estas facciones, estas pugnas entre la élite y sus facciones, nos afectan a todos, que conllevan conflictos territoriales, incluso la posibilidad de conflicto bélico, que es otro tema a tener en cuenta, es otro de los shocks globales, ya sería en el orden que estamos llevando ya sería el quinto. Hemos hablado de lo medioambiental, hemos hablado de lo pandémico, hemos hablado de la desigualdad social, hemos hablado de las pugnas dentro de la élite con su reflejo en nuestra realidad, y el quinto es la posibilidad de conflictos bélicos. Las pugnas entre la élite son una realidad, le pasa como a la desigualdad social y va a tener impacto sin ningún tipo de duda entre nosotros, Cristina. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Entre otras cosas, en conflictos bélicos. Posibilidad de un conflicto bélico masivo, no lo veo, no veo, porque para que fuera masivo tendría que darse una situación distinta, porque ahora mismo la élite está como muy fraccionada. Yo no es momento de entrar en detalles, pero hay al menos 4 facciones significativas dentro de la élite. Ese no es el contexto idóneo para un conflicto a escala global. Yo diría que lo que vamos a ver son conflictos territoriales significativos. El caso de Ucrania, yo espero que como ya es una guerra que está como agotada, ¿no? Ya se le ha sacado, ellos le han sacado todo lo que tenían que sacar. Yo creo que es algo que durante el primer semestre del 2026 va a terminar, pero van a aparecer otros escenarios de conflicto. Y el más grave de los que puede aparecer en el 2026 por sus impactos es que China tome la decisión de invadir a Taiwán. Yo diría que es el más significativo y porque tendría mucho impacto, tendría impacto sobre Japón y al tener impacto sobre Japón también de alguna forma involucraría directamente al hemisferio occidental en cuanto a las políticas de alianza. Yo diría que es el más significativo, pero desde luego hay que tener en cuenta que tanto Putin como Xi Jinping han estado muy cautelosos, han hecho declaraciones, sí, pero ya está, no han pasado de meras palabras a la intervención militar de Trump en Venezuela. Y eso no es una buena señal desde el punto de vista de que si yo dejo pasar es porque tengo una contrapartida ganada de lo que yo puedo hacer. Así que yo creo que estamos en una situación que podríamos resumir en una expresión que sirve para los conflictos bélicos, tiene que ver con las pugnas de la élite y tiene también que ver con todo lo demás. Es un desorden global, porque el nuevo orden, conforme nos vamos acercando a él, vamos percibiendo que ese nuevo orden es de desorden. Es decir, parece una contradicción, ¿verdad? Pero es un nuevo orden mundial de desorden global. Un nuevo orden mundial de desorden global. Y el desorden va a estar presente. Lo que son las reglas, las normas, ¿no? De relaciones internacionales, el derecho internacional, esos son ya palabras que pertenecen desgraciadamente al pasado. La lógica que están imponiendo es otra totalmente distinta. En este escenario,
puede haber también situaciones de los que ellos en su documento llaman el ciberespacio, el espacio ultraterrestre, eventos que de alguna forma distorsionen por completo la conectividad digital, las conexiones eléctricas. No estamos hablando de un país, como ya nos pasó en España en abril del año pasado, estamos hablando a nivel global. Y ahí es significativo todo lo que ha sucedido con el famoso astro, objeto espacial 3 y Atlas, ¿verdad? Que tanto ha dado que hablar y que ha puesto sobre la palestra como nunca antes la posibilidad de que un objeto espacial de algún modo pueda interferir, pueda chocar o pueda de alguna forma eso influenciar o interferir sobre el planeta Tierra, desconfigurando, ¿no?, nuestro sistema de funcionamiento. Yo creo que somos conscientes de que toda la red eléctrica y toda la conectividad digital es muy delicada y que cualquier fenómeno que venga de ese espacio ultraterrestre, para el espacio ultraterrestre es lo que está más allá del espacio aéreo, es lo que nos dice el diccionario, pues hay que tenerlo en cuenta, aunque es verdad que la venida de este tipo de objetos, eso sí que no está dentro de los botones de la élite, es decir, no pueden conseguir que un cometa que estaba pasando por ahí se venga para acá, por lo menos que yo sepa, creo que eso no lo pueden conseguir. Y dejando para el final el cisne negro, aunque que es un riesgo muy imprevisto, dejándolo para el final, aunque volveremos al 3 y Atlas cuando hablemos de él, tú has citado la recesión económica, la crisis económica. Es otro posible shock global, una situación de crisis económico-financiera y, por tanto, de recesión económica. Sobre la recesión económica y la crisis económica, Cristina, cada año hay voces que nos alertan de que este año va a ser, de que este año va a ser, de que este año va a ser. Pero apunta que Eh, este año va a ser, ¿no? en los vídeos que están ahí en la videoteca, yo todos los años digo, no, no, a los que manejan el sistema por esto y por esto, no le interesa, por esto no le interesa. Bueno, pues ahora que estamos al principio del 26, sí digo con claridad que es la primera vez en muchos años que percibo la posibilidad de que tengamos una recesión económica. Y curiosamente es cuando los pronósticos económicos, lo que se llama en economía la macroeconomía, la producción, el empleo, la renta, tiene mejores perspectivas. Es decir, para el año 2026 hay mejores perspectivas macroeconómicas a nivel de bloques y a nivel de país, del mundo entero, que en el año 2025. 2025. Eso es lo que dicen todos los análisis. Bueno, entonces, si las perspectivas macroeconómicas son mejores, ¿cómo es que yo ahora veo más posibilidad de recesión que la que he visto en los años anteriores? Por todo lo que tiene que ver con la especulación bursátil. Hay voces muy autorizadas, la mía no es autorizada, pero me sumo a ella. Hay voces muy autorizadas que nos ponen en vilo sobre el crecimiento de los valores bursátiles alocados que hemos tenido durante el año 2025 y que ya venían de antes. Por poner un ejemplo, la Bolsa de Madrid, el IBEX 35, ha subido casi un 50% el valor bursátil durante el año 2025. La economía española ha subido en números redondos poco más del 2% y la inflación ha sido del 2 y pico por ciento. Si sumamos lo uno con lo otro, estamos hablando de un 5%. ¿Cómo es posible que los valores bursátiles suban 10 veces más? Y eso ha ocurrido en España, pero ha ocurrido en muchos sitios del mundo. Y en muchos sitios del mundo, además, el gran factor de esa subida bursátil está siendo las grandes corporaciones tecnológicas a través de la inteligencia artificial. Y es muy probable que ahí haya una burbuja, porque la inteligencia artificial, para el que no lo sepa, lo subrayo, no está dando dinero. Es una gran absorbedora de dinero. Es decir, se está invirtiendo en megacorporaciones tecnológicas que necesitan mucho dinero con la expectativa de conseguir algo que va a dar muchísimo dinero más, pero es una expectativa. ¿Es una expectativa real? Sí, es una expectativa real, pero no es a corto plazo, ni posiblemente a medio plazo. Y hay una disfunción entre la realidad y las expectativas. Y claro, como el mercado bursátil y fundamentalmente dentro del mercado bursátil las corporaciones tecnológicas pinchen, ese pinchazo va a depender de la intensidad que tenga. Pero como sea un pinchazo serio, lo que llamamos en términos de coches un reventón, no solamente un pinchacito, sino como sea un reventón, las buenas perspectivas macroeconómicas se vienen abajo. Yo creo que durante el año 2026 hay un riesgo cierto, yo diría que es de nivel medio,
no me atrevería a dar un tanto por ciento exacto, pero al menos un 35% de probabilidad de que haya una caída de las corporaciones tecnológicas, haya una caída significativa en los valores bursátiles, porque, insisto, es que han subido muchísimo y de una manera bastante artificial, y que eso pueda afectar a lo macroeconómico con impactos negativos, fundamentalmente en el empleo y fundamentalmente en la renta. Creo que hay un ¿Qué riesgo hacemos serio. aquí en la microescala nuestra, ¿no? Una personita de a pie que ahora está viendo esta entrevista. Es como, hay que llevar dinero en mano, hay que invertir en Bitcoin, hay que comprarse oro, hay que, claro, porque depende de dónde lo escuches y personas que a lo mejor Claro. no tengan acceso ni al Bitcoin ni al oro y que sea una ama de casa o una persona como yo que no tiene nada de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los consejos que nos das como economista además, ¿no? Bien, lo resumiría de una forma sencilla. El oro siempre es un valor seguro. De hecho, también en el año 2025 también ha subido significativamente. Ha terminado el año 2025 con un récord, ¿no? El valor del oro, de la onza de oro en dólares. Problemilla que tiene la inversión en oro, que no es fácil de hacer. Es decir, si yo quiero comprar oro, ¿cómo compro oro? Bueno, tengo que ir a los que venden oro. Y eso hace que haya por medio una intermediación. Y la intermediación tiene un coste que casi te está estropeando la inversión. Es decir, que no es algo que yo aconseje, no de por sí, que de por sí es un valor seguro, sin ningún tipo de duda, lo viene siendo desde tiempo inmemoriales, ¿no? Y además es un valor potenciado recientemente. Pero el problema es la operativa. O sea, tú me estás hablando de personas, entre comillas, como tú y como yo, personas normales, ¿no? No gente Claro. que esté metido en temas de inversión, no sé qué. Estamos hablando de personas sencillas que, bueno, la economía tiene un papel en nuestra vida, claro, lógicamente, pero que no es lo que nos da la vida, entre comillas, y no es sencilla la inversión en oro. La inversión en lo que es criptomoneda es sencilla. Moneda. Ya actualmente hay plataformas que lo hacen sin ningún tipo de problema. Problema de la criptomoneda, la volatilidad, que durante el año 2025 ha sido altísima. Hay que tener en cuenta, Cristina, que en octubre, creo que fue el 26 de octubre, bueno, en octubre del 2025, el Bitcoin llegó a su máximo histórico con relación al oro. 126.000 dólares fue el valor del Bitcoin con relación al dólar, perdón, he dicho el oro, con relación al dólar, 126.000 dólares. Pero es que después, en 15 días, cayó a 80.000. Es decir, después de haber tenido una subida muy importante, en cuestión de 3 semanas se depreció pues un tanto por ciento altísimo. ¿Cuál es mi percepción con relación al Bitcoin? Yo creo que a lo largo del año 2026 el Bitcoin va a tener una tendencia a subir. Yo diría que el Bitcoin está ahora es excesivamente bajo. Ha cerrado el año en torno a los 90.000 dólares aproximadamente el Bitcoin. Yo no me atrevería a decir que va a llegar otra vez al máximo histórico, pero no lo descartaría. Es decir, yo creo que durante el año 2026 es probable que el Bitcoin vuelva otra vez a los valores 120.000, incluso que supere ese récord histórico de 126.000. Es decir, y cuanto más recesión haya, es decir, cuanto mayor sea ese riesgo al que acabo de hacer referencia, es posible que eso más beneficie al Bitcoin como factor de refugio del depósito de valor. Así que ahí sí, y es fácil, no es como el oro, que es complicado. Y en cualquier caso, el dinero en efectivo, por mucho que nos digan lo contrario, yo lo aconsejo tener dinero en efectivo, no en cantidades que, si es que alguien lo tiene, claro, no en cantidades que te pueda ocasionar un problema legal, pero desde luego es bueno tener algún tipo de reserva de dinero en efectivo, yo lo aconsejo sin ningún tipo de duda. En cuanto a los depósitos bancarios, el sistema bancario europeo en general es serio desde el punto de vista de los seguros bancarios. Y, hombre, salvo que tengan mucho dinero, las cuentas corrientes están aseguradas. Es decir, que cualquier recesión económica, cualquier crisis financiera, hay un aseguramiento de cuentas que nos debe dar una cierta tranquilidad. Más allá del efecto que sí puede tener en subida, esta recesión a la que estamos haciendo referencia o esta crisis, en subida de precios, en bajada en el empleo, en mermas salariales, ahí sí pero yo en los depósitos bancarios, salvo que tengan grandes cantidades, hay un aseguramiento en el sistema bancario europeo. El tema del oro, maravilloso, pero es complicadillo.
Y el tema del Bitcoin es mucho más fácil y mi pronóstico es que durante el año 2026 va a recuperar esos máximos históricos que tuvo en el año 2025. Muchas gracias. Pues nos queda hablar esa pinceladita del cisne negro, que es la única, que es es un nombre bien bonito. Luego Sí, ya, es precioso lo del cine negro. Lo que claro, pasa, claro, que ya la propia denominación lo aclara lo que significa. Es muy raro que haya un cine negro, vamos, muy extraño, ¿verdad? Bueno, pues un evento que es muy extraño, tan extraño que casi no se puede ni prever. De hecho, en el documento que estamos compartiendo de Naciones Unidas se le llaman riesgos imprevistos. Bueno, si es un riesgo imprevisto, ¿cómo lo voy a prever? Bueno, hay que echarle un poquito de imaginación, ¿no? Porque tampoco el documento aclara mucho, da la definición, pero tampoco nos pone ningún ejemplo. Lo que voy a compartir ahora viene de la mano, puede parecer a más de una persona que nos siga una locura, simplemente es una hipótesis para la consideración y para que podamos entender que es un cisne negro, ¿vale? Como un riesgo imprevisto. Antes hablaba del 3 It Atlas. Me gusta recordar que hasta diciembre del año 2019 es una fecha muy marcada. Es muy curioso ese momento de transición del 19 al 20, pasaron cosas muy curiosas. Bueno, pues en diciembre del 29, del 19, del 2019, tanto la NASA como el Pentágono, por primera vez, hablaron sin rasgarse las vestiduras, ya no solamente de ovnis, sino de vida extraterrestre inteligente, de vida alienígena inteligente. Hasta entonces, todo lo que salían de esas voces del Pentágono americano y de la NASA eran improperios a cualquiera que hablara de ovnis, de platillo volante, de vida extraterrestre inteligente, se le acusaba de farsante, de mentiroso, de fabulador, pero mira por dónde, desde finales del 19 ha habido un cambio de paso. Y ese cambio de paso ha ido a más, ha ido a más. Y ha llegado a su colofón con el 3 IT Atlas, porque el 3 IT Atlas, por parte de la comunidad científica, lo cual ya es el no va más, se ha especulado con la posibilidad de que no sea un cometa, no sea un objeto natural, sino que sea un objeto artificial perteneciente a una civilización extraterrestre inteligente. Y cuando hablo de la comunidad científica, hablo de representantes muy cualificados de la comunidad científica. Por ejemplo, Avi Loeb, el físico teórico, que es un académico de Harvard, bueno, pues está en la punta de lanza, ¿no? De los que todavía actualmente, en enero del año 2026, siguen mirando al Tres Islas y siguen diciendo que es muy probable, bueno, si ya va camino de Júpiter, parece que sigue la órbita más o menos natural, ha dado la vuelta al Sol y por la propia fuerza gravitatoria del Sol ha salido como despedido y va en dirección a salir de nuestro sistema solar. No saldrá hasta el año 2029, pero va, ¿cómo es? Pues se sigue hablando de ese tema. Y claro, hay lo que es el ir metiendo en el inconsciente colectivo una idea. Es una especie de táctica predictiva, ¿no? De influir a través de lo predictivo en el inconsciente colectivo. Es como ir abriendo nuestra cabeza a la posibilidad de que algo ocurra, ir adelantando que algo ocurra, porque ese algo va a ocurrir, pero nos van a ir preparando para que cuando eso ocurra no nos coge con el paso cambiado. Es como si ya estuviéramos psicológicamente preparados. Es posible que entre los botones que ellos tienen en orden a mantener bien la dirección hacia ese nuevo orden mundial, que es desorden global, pero que es nuevo orden mundial, y el ritmo que ellos quieren, es posible que en un momento determinado aparezca el contacto extraterrestre. Es decir, es posible que los poderosos de este mundo nos informen en un momento determinado que han conseguido, que ha habido, que se ha logrado o que los otros han logrado con relación a nosotros un contacto extraterrestre. Claro, imagínate el efecto que esto tendría. Sería tremendo si nos dijeran que hay una civilización alienígena inteligente con la que estamos en contacto. Porque ellos además lo podían utilizar según su conveniencia de dos formas, como amenaza o como oportunidad. Ya en el claro. año 85, Reagan y Gorbachev, en un encuentro que tuvieron en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, ya hablaron de esto y en su rueda de prensa hablaron de esto y dijeron que eso sería si hubiera una presencia extraterrestre
como amenaza, evidentemente todos tendríamos que unirnos. Fíjate que era la época de la Guerra Fría todavía, ¿no? Sí. Nos tendríamos que unir, Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética en aquel momento nos tendríamos que unir, ¿no? Es decir, que a la hora de configurar un nuevo orden, eh, bien cogido, ¿no? Por los que tienen el mando, autoritario, ¿no? Y con reglas muy severas, bueno, pues una amenaza extraterrestre sería ideal en un momento determinado. O esto es la versión amenaza. También está la versión oportunidad, que se nos vendan que no son malos, son buenos. Y que a partir de ahí, si son buenos, fíjate, nos pueden dar solución a enfermedades, nos pueden dar soluciones energéticas, pero entre comillas, ¿a cambio de qué? Y cuando digo a cambio de qué, no me estoy refiriendo a que nosotros tengamos que darle niños para que se los coman, no. Me estoy refiriendo a algo menos sangriento, pero más profundo si cabe, ¿no? Y es en términos espirituales y trascendentes. Porque si son tan inteligentes, si son tan sabios, si saben tantas cosas, se le puede preguntar, ¿y qué pensáis de Dios? ¿Y qué pensáis de la espiritualidad? Y lo que ellos digan se convertirá en nueva religión. Esto casa en parte con lo que en algunos textos sagrados se nos anuncia sobre el hecho de que los que gobiernen el mundo en ese estadio final de este ciclo humano van a tener también un peso, entre comillas, espiritual, cosa que es muy raro de entender, ¿no? Porque se entiende que tenga un peso político, ¿no? Pero espiritual, ¿cómo van a conseguir, si ellos van a contracorriente, por así decir, de la verdadera y de la genuina espiritualidad? En fin, que esto, Cristina, hay que tomarlo simplemente para entender que es un cisne negro, como una hipótesis de las que podemos barajar, pero desde luego, visto lo visto con ese objeto que todavía está ahí en los medios de comunicación, la verdad es que extraña este cambio de paso que ha habido, de negarlo por completo, de refutarlo e incluso de desprestigiar a los que hablaban de este tipo de cosas, a que ahora los ámbitos institucionales y los ámbitos académicos nos hablen tanto de vida extraterrestre inteligente. Desde Puede luego ser que cada no, vez está, sí, se está más abierto, ¿eh? Y se claro, están, bueno, pues sacando a la luz estos temas. Y, bueno, cuanto menos se crea o no se crea en esto, veremos cosas increíbles, entre comillas, que hasta ahora no habíamos visto, para la redundancia. Y, y me gustaría, desde tu sabiduría, tu experiencia, ¿no? Y también uniéndolo con toda esa literatura que tú sabes y con toda esa conexión que tú tienes con el Maestro Jesús, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para llevar mejor este 2026? lo fundamental, sin ningún tipo de duda, está en la frase que nos legó Cristo Jesús. Ahora iré a ella. Antes haré un pequeño prolegómeno, que es nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Él insiste sobre ello, se lo dice además a un rabí judío, a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que siendo muy rabí, no se acaba de enterar de lo que le está diciendo, le dice, Nicodemo, tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, hay que nacer de nuevo. Bien, Cristo, el cristianismo puro y genuino, insistió mucho en aquella época, en aquel cristianismo original, puro, eh, para mí el verdadero, no lo que ha ido viniendo después con las iglesias que han ido surgiendo, nos insistió mucho en que este mundo no es el nuestro. Este mundo no es el nuestro. ¿Convivimos con él? Sí, pero no es el nuestro. Nuestro mundo es otro. Esto que hace 2000 años, yo no sé si se entendía bien, mal o regular, hoy día, ¿cuántas personas en el mundo sentimos que este mundo no es el nuestro? Cuando he hecho referencia a todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, lo pandémico, la desigualdad, la pugna de la élite, los conflictos bélicos, la recesión económica, los riesgos del ciberespacio y del espacio ultraterrestre, el cisne negro, sí, es bueno saberlo, es bueno saber que eso está ahí por las razones que ya hemos expuesto los dos, Cristina, pero este es mi mundo. ¿De verdad esto es lo que late en mi corazón y brilla en mi alma? Muchos sentimos que no, que bajo ningún concepto, que nuestro mundo es otro, otro que no se ha hecho, otro que no está, pero que tiene que ver con esa esperanza basada en el discernimiento de ese nuevo ciclo humano que cuando corresponda va a llegar como nos anunció Cristo. Ese nuevo ciclo humano va a llegar.
Y cuando yo afirmo esto, lo siento en mí como una verdad. Y yo sé que hay mucha gente que cuando eso se lo dice a sí misma, lo siente como una verdad. Lo mismo para otros es una locura, pero somos muchos los que sentimos que es verdad, que hay un nuevo mundo que está ahí, que está como en el horizonte, ¿no? Cuya fragancia de algún modo ya empezamos a percibirla y que es un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo sí sentimos que es el nuestro, el que se corresponde con nuestro corazón, con nuestra alma, cómo queremos vivir la vida, cómo queremos relacionarnos con nosotros mismos, cómo queremos relacionarnos con los demás, cómo queremos relacionarnos con la vida y con la naturaleza. Ese es el mundo mío de verdad. Este no, este no. Y nos dice Cristo, ojo, porque con este mundo que no es el tuyo, vais a tener que convivir. Y efectivamente, porque es global. Hace 2000 años te podías ir al desierto, como hicieron los eremitas, te vas al desierto. Hoy día este sistema llega a todos sitios porque es global y tenemos que convivir con él. Y nos dice Cristo, una cosa es la convivencia y otra la connivencia. La connivencia es la complicidad. Una cosa es que convivamos con este mundo y otra cosa es que seamos cómplices de él. Yo convivo con este mundo, tú convives con este mundo, pero no caemos en la connivencia, no somos cómplices de él. Y no ser cómplices de él, ¿qué significa? Significa vivir bajo unos parámetros que no son los de este mundo. Y claro, eso es como ponernos a contramano, pero tenemos fuerza. Y yo diría incluso que tenemos la necesidad, Cristina, de llevarlo a cabo. Hay algo muy fuerte en nosotros que está reclamando que vivamos de otra manera, que lo que este mundo nos ofrece, lo que este mundo nos enseña, lo que este mundo nos impone, no es nuestro. Y en nuestro interior hay ese mundo nuevo que tiene además que ver con el nacer de nuevo, al que antes hacíamos mención. ¿Qué es el nacer de nuevo? Morir. Tienes que morir. Estás vivo, ¿verdad? Pues tienes que morir a una forma de vida que tiene que ver con los parámetros de este mundo, tienes que morir. Tienes que morir al egoísmo, al egocentrismo, al materialismo, a la deshumanización, a la desnaturalización. Tienes que morir a eso y tienes que nacer en una nueva vida que de verdad ponga en valor lo que somos, nuestro verdadero ser imperecedero, lo que hay en nosotros que no conoce la muerte. Eso es lo que tenemos que poner en valor. Eso significa amor, eso significa compasión, eso significa solidaridad, eso significa ternura, eso significa alegría de vivir, eso significa mano tendida. Es así como tenemos que vivir. El nacer de nuevo es una expresión, pero es una expresión que tiene todo su sentido si hay una práctica de vida. Tienes que nacer de nuevo muriendo a una forma de vida que es la de este mundo, que no es el nuestro y que además está en absoluto desorden, por más que hablen de nuevo orden que se basa en el desorden global. Esto no es el nuestro. Tendremos que convivir hasta que se produzca la transición hacia el nuevo mundo y ahora aquí, ahora, Cristina, lo que nos corresponde, naciendo de nuevo, es vivir de otra forma y en la medida de lo posible, modestamente, humildemente, en el día a día, crear espacio, tú en tu vida, yo en la mía, cada uno de vosotros y vosotras en vuestras respectivas vidas ordinarias y cotidianas, crear espacios que tengan que ver con ese nuevo mundo, que tengan que ver con esa nueva humanidad. Ya es el momento. Vamos a crear espacios personales, espacios sociales y espacios de relación con la vida que tengan esa fragancia. Y esa fragancia se puede expresar de muchas formas, pero la mejor manera de denominarlo es amor. No hay otra mejor manera. Es un término muy vacío, es un término muy manoseado, pero es amor. Y junto con el amor, la paz. Y esa generación de espacios también tiene que ver, y concluyo con esta respuesta a tu pregunta, Cristina, es hacer una labor en el mejor sentido de la expresión de alquimista, de alquimista. Sé que esto al principio a alguna persona le puede sorprender. Nacer de nuevo, traer a nuestra vida cotidiana espacios que tengan que ver con la nueva humanidad en la relación conmigo mismo, en la relación con los demás, en relación con la naturaleza y con la vida, eso también tiene que ver con una labor de alquimista. Y el verdadero alquimista, como nos han enseñado los sabios y sabias, no es el que está ahí manipulando para conseguir oro a través de un metal innoble, no. El verdadero alquimista es el que es capaz
de transmutar lo que está ocurriendo en este mundo que no es el nuestro en paz y en amor. Fíjate lo que estoy diciendo. Este mundo está lleno de conflicto, de violencia, degradado, etcétera, etcétera. Bueno, pues que eso en nuestras manos lo convirtamos en amor. Pongo un ejemplo bellísimo y que para mí es muy sencillo de explicar. Cosa distinta es la práctica. Ponemos la televisión. En cuanto que encendemos cualquier cadena, que nos encontramos? Muerte, muerte, dolor, víctimas por un sitio, víctimas por otro. Evidentemente, lo primero es un agradecimiento a esas almas, porque esas almas que están muriendo, esas almas que están en esa violencia y en ese dolor, y yo lo estoy viendo, para mí, como alquimista que son, algo que me está llegando para que yo lo transmute en amor. Ese dolor que me está llegando a través de la pantalla, esa muerte que me está llegando a través de la pantalla, esa guerra, ese genocidio que me está llegando a través de la pantalla, en mí lo transmuto en amor. Es una razón poderosísima para ser más sensible, para ser más consciente, para que cuando abro la puerta de mi casa, por esa guerra que me está llegando por el televisor, yo eso lo transmuto en paz y hace que mire al vecino de una forma más pacífica y hace que mire a la gente y que mire a la vida de una forma también más pacífica. Es decir, conseguir que lo que es de baja vibración en nuestras manos sea una especie de trampolín para la alta vibración. La paz, el deseo de paz no es coger una pancarta a favor de la paz, no es que tú en tu vida esa paz la hagas tuya. A mí no me sirven las pancartas. ¿De qué sirve que yo ponga en la fachada de mi casa una pancarta que estoy por la paz si yo después en mi vida cotidiana no la estoy practicando? Agradecimiento a esas almas que lo están pasando tan mal y ese dolor y esa muerte que nos está llegando, baja vibración, denso, transmutarlo en algo noble, en esa paz, en ese amor al que hacemos mención. Eso tiene también que ver con la nueva mirada, con los ojos nuevos para un mundo nuevo del que nos habló Gandhi. Y esto, Cristina, tiene una ventaja, y es que son palabras, pero como decía antes, con relación al nacer de nuevo, o se llevan a la práctica o no son, no sirven absolutamente para nada. Y creo que no es tan difícil, ¿eh? Cuando empezamos a entenderlo, no es tan complicado. El amor, por una parte, y la paz sean nuestra brújula. Hay personas que me dicen, Emilio, ¿hago A, hago B o hago C? ¿Qué te aporta paz? Siéntate, respira conscientemente, siéntete a ti mismo, a ti misma. ¿Qué te aporta paz? ¿A, B o C? Dedícale unos minutos. Aquello que te aporte paz es el camino. Lo que nos aporte paz y lo que nos aporte amor es el camino. Eso es nacer de nuevo y eso es prepararnos para esa humanidad nueva que llegará cuando llegue, pero que ya tenemos que crear aquí espacio con relación a ella, en convivencia con un mundo que no es el nuestro, no cayendo en complicidad con él y viviendo ya de una manera distinta. Ya toca y ya corresponde. Qué bello, pues hagamos la paz, hagamos el amor y sobre todo nos démonos cuenta que si miráramos por un agujerito el nuevo mundo que llega a esa nueva humanidad, desde luego va a valer la alegría todo lo que estamos transitando, porque lo que llega es tan bello que, como decíamos al principio, vamos a pasar estos dolores para que llegue esa esperanza y esa luz. Y allí nos encontraremos todos, querido Emilio, en un mundo mucho más bonito y mucho más afín a lo que somos, seguro que de estas personas que nos están viendo y nosotros. Gracias por ser mensajero, por ser puente, por ser luz y traernos tu sabiduría, porque es muy necesario. Muchísimas gracias de verdad por habernos dedicado este tiempo y por todo lo que aportas y por el amor que llega de verdad a través de la pantalla de ti. Muchas Verdadero gracias a ti, Cristina. Muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa y con ese precioso gong que estoy viendo que tienes ahí Sí. a tu derecha y por abrirme las puertas de tu canal. Muchas gracias a ti y a todos los amigos y amigas del canal.